y los verbos irregulares. Y comenzaríamos entonces con los enunciados que tienen que ver con el uso de los verbos regulares en pasado simple. Como pueden ver, lo primero que tenemos aquí es un enunciado afirmativo con sus tres elementos. El auxiliar, perdón, el sujeto a quien se habla, I, worked, que es el verbo en pasado regular del verbo work, claro, y hay que recordar que los verbos regulares son básicamente todos los que ya están en pasado que tienen la terminación ed. Si está en terminación ed, está en pasado y es el pasado regular de los verbos. Y obviamente nuestro complemento, que en este caso pues sería everyday. Y termina pues nuestro enunciado afirmativo ahí en ese caso. Después vienen los enunciados negativos. Hay que recordar que en inglés tenemos tres tipos de enunciados: afirmativos, negativos e interrogativos. El enunciado negativo, después del sujeto, lleva el auxiliar did, que si lo contraemos con la negación not, pues sería didn't, ¿sí? Y que después el verbo que se utiliza, como ya tenemos el auxiliar did, que de alguna manera es nuestro identificador para saber que se encuentra en el tiempo pasado, pues entonces el verbo ya no necesita estar en pasado, por eso se pone en presente. Y después nuestro complemento, que en este caso es everyday. Para las interrogaciones, comenzamos todas las preguntas con el auxiliar did. Igual, después viene el sujeto, en este caso sigue siendo el mismo I, y otra vez, como ya tenemos el auxiliar para identificar que se encuentra en pasado, entonces el verbo ya se encuentra en presente. Y otra vez nuestro complemento y cerramos con nuestro signo de interrogación. Eso quiere decir que básicamente los enunciados en pasado simple, utilizando verbos regulares, utilizan su forma del verbo en pasado, o sea, su terminación ed, solamente en los enunciados afirmativos. ¿Por qué? Porque en los interrogativos y los negativos se utiliza el auxiliar did y entonces ya no lleva el verbo en pasado, sino que lo lleva en presente. Después tenemos también lo que son los enunciados utilizando verbos irregulares. ¿Cuáles son los verbos irregulares? Los verbos irregulares son todos aquellos que cambian de presente a pasado sin seguir una regla, como en el caso de los regulares, que todos tienen su terminación ed. En el caso de los verbos irregulares no tienen una regla, todos tienen una terminación diferente de acuerdo al verbo que quieras utilizar. Por ejemplo, run, el pasado es ran. Swim, el pasado es swam. Have, el pasado es had. Y así. Eat, ate. Y así es, dependiendo del tipo del verbo que queramos utilizar, obviamente. También hay tres tipos de enunciados. Los enunciados afirmativos, pues siguen el mismo orden que los enunciados en pasado simple con verbos regulares, como ustedes ya lo vieron acá arriba. Eso quiere decir un sujeto, un verbo en pasado, en este caso es regular, pero en el otro va a ser irregular, y el complemento. Lo mismo tenemos acá, un sujeto, el verbo en pasado, ahora en su pasado irregular, que ya sabemos que el presente de swam es swim, y el complemento, ahí lo tenemos. Ese sería un enunciado afirmativo. Un enunciado negativo sería utilizando el auxiliar did, como tenemos aquí, ¿sí? El auxiliar did, otra vez, permítanme, aquí tengo un error en el pizarrón que estoy utilizando, pero bueno, vamos a ver si lo puedo corregir. Bueno, ya sabemos que es didn't y el verbo en presente. Y de aquí después de hacer el enunciado, ¿sí?, en negativo tenemos la interrogación, que sería básicamente la misma situación. Comienzo con el auxiliar did, sujeto y el verbo en presente. O sea, cada que tengo un enunciado afirmativo, como en el caso de swim, el verbo va en pasado, ya sea regular, como vemos en el primer caso, o en su forma irregular, como lo vimos con los verbos irregulares aquí en este caso. Cuando tenemos enunciados negativos,
tengo el auxiliar didn't o did not, ¿sí? Tanto en verbos regulares como en verbos irregulares, y el verbo pues básicamente se encuentra en presente, como lo vemos aquí también en este caso. Y con las preguntas comienzo con auxiliar did, tanto en verbos regulares como verbos irregulares, y nuestro verbo pues otra vez se encuentra en presente. O sea que básicamente los verbos en pasado, ya sea regular o irregular, solamente se utilizan en enunciados afirmativos, tanto en un caso como en el otro. Y el auxiliar did básicamente nos ayuda a saber qué es el tiempo pasado para cualquiera de las otras dos formas de enunciados. Ahora, esta es estructura, esta es la gramática básica, digámoslo. Pero esta es la estructura de los enunciados. En términos comunicativos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos dos tipos de preguntas, ¿sí? Tenemos yes, no questions y tenemos WH questions, como las tenemos aquí, ¿sí? Y pues bueno, ahorita veremos que vamos a utilizar precisamente estas palabritas aquí, que ya deberíamos de saberlas, pero vamos a manejarlo así, de esta manera ahí, ¿sí? Primero, tenemos yes, no questions. Las yes, no questions básicamente comienzan utilizando la estructura que acabamos de ver con los enunciados regulares, usando verbos regulares y irregulares. O sea, empiezo la pregunta con el did. Sujeto, you, te pregunto a ti, porque preguntarme, did I? Yo estudié inglés ayer, pues es como medio tonto y irrelevante. Lo que me interesa es saber de ti, porque de mí yo ya sé, no tendría por qué estarme preguntando. Entonces, did you study English yesterday? ¿Estudiaste inglés ayer? La diferencia aquí es básicamente que tengo dos complementos, English y yesterday, pero esto lo hago con el propósito de acceder o tener una mejor comunicación con la persona que estoy preguntándole para que sepa exactamente cuándo, ¿no? Y qué, como es el caso, con estos adverbios que tengo en las preguntas. ¿Cómo respondo a estas preguntas? Bueno, pues tengo dos tipos de respuestas. Tengo respuestas largas y tengo respuestas cortas, ¿sí? Nos vamos a ir a las respuestas largas. Ya dijimos que tenemos dos posibilidades de preguntas, yes y no. Y obviamente aquí pues con el verbo que tengo, yes, después sigue el sujeto, luego el verbo que estoy utilizando en la pregunta, aquí lo tengo, solo como es enunciado afirmativo, pues entonces aquí lo tengo que decir en pasado. Y mis dos complementos, English y yesterday, que tengo en la pregunta. Básicamente repito los dos complementos y el verbo, el orden, ¿sí? Que tengo arriba. Para decir que no, digo no, I didn't, o sea, utilizo el auxiliar para decir enunciado negativo y el verbo está en presente y después repito mis dos complementos que tengo acá. Para mis respuestas cortas, ¿sí? Tengo igual dos posibilidades de preguntas. Perdón, dos posibilidades de respuestas, yes y no. Y el primero, yes, I did. O sea, básicamente digo sí, con esto solamente lo que estoy contestando es sí. Es como si también dijera sí, sí lo hice, no, no lo hice. En realidad nosotros no hay nada que podamos decir exactamente, es exactamente lo que decimos en español de esta manera. Pero esas son las respuestas cortas. Lo malo aquí es que si nos enfocamos en respuestas cortas, después cortamos la posibilidad de hacer un poquito más y practicar un poco más el inglés. Así que en clase estaremos practicando básicamente las respuestas largas y es por eso que nos vamos a enfocar en mantener esta información. Después vienen las preguntas con WH, como ya